Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y para empezar el programa hablaremos de cómo se verán afectados los VTCs y los taxis ante la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el director de VTC y taxis de Bolt en España. Y continuaremos el programa con el espacio Tu Segunda Oportunidad, de la mano de nuestra colaboradora Diana Dino. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La llegada de los VTC a Barcelona ha generado un importante debate. Mientras algunos valoran la competencia que supone para los taxis tradicionales, otros critican la saturación de tráfico y la falta de regulación. Los usuarios disfrutan de mayor disponibilidad y precios más competitivos, pero se plantea la necesidad de establecer medidas para garantizar una convivencia equilibrada entre ambos servicios. La ciudad se enfrenta al reto de encontrar un equilibrio que beneficie a todos los actores involucrados y mejore la movilidad urbana. Y de todo esto hablaremos hoy con Daniel Georges, es el director de VTC y taxis de Bolt en España. Daniel, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Montse? ¿Cómo? Encantada de tenerte en el programa, Daniel. Explícanos para empezar y conoceros un poquito mejor qué es Bolt. Sí, Bolt es una plataforma de movilidad que nació en Estonia justo hace 10 años, los estamos cumpliendo este año y esencialmente a día de hoy estamos operando en más de 50 países, más de 500 ciudades por todo el mundo, principalmente en Europa y en África. Ofrecemos varios servicios de movilidad a través de nuestra aplicación, entre ellas obviamente el servicio de VTCs y de taxis que tenemos en España y que lanzamos hace 2 años, pero también otros servicios como es la micromovilidad, el alquiler de bicis y patinetes eléctricos que también tenemos operativo en Barcelona, y luego otros servicios que en España de momento no tenemos presente, pero que en otras partes de Europa sí, como la comida a domicilio y el alquiler de vehículos sin conductor. Sí, aparte de todos estos servicios que vosotros ofrecéis a vuestros usuarios, también dais la posibilidad a aquellas personas, esto me gustaría que nos lo comentases también, que pueden ganar dinero con Bolt, ¿no? Dígase conductores, dígase repartidores. Ahí también tenéis una posibilidad, ¿no? Para esas personas. Sí, claro. A ver, al final esto depende mucho de la regulación de cada país, ¿no? Hay países, por ejemplo, como en Francia o en Reino Unido, donde la mayoría de los conductores de VTC y también de taxi esencialmente son autónomos. El caso de España, la regulación es un poco diferente y la mayoría de autores son empleados de flotas o de otros propios autónomos que tienen que tienen licencia de VTC o de taxi, ¿no? Entonces, en el caso nuestro de España, la mayoría de los conductores como tal son empleados. Sí que hay algunos autónomos conductores que explotan su propia licencia de VTC y de taxi. Y al final, sí, digamos que conviven todos en nuestra aplicación para ofrecer los servicios de movilidad al usuario final. Daniel, hablando ya del tema que planteaba yo al inicio de la entrevista, el
conflicto, digámoslo así, entre los VTCs y el sector del taxi. ¿De qué forma os va a afectar la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Sí, a ver, en el muy corto plazo es Mm. poco probable que haya cambios inmediatos, ¿no? Porque al final entre las cosas que establece esta sentencia eh, es que en cuestión de la limitación de VTCs del 1.30, como en la necesidad Ujú. de pedir una doble autorización para operar en Barcelona, hay algunos puntos y criterios que se han de cumplir, ¿no? Entonces, claramente en lo que es la legislación, tanto a nivel estatal como ahora que se ha delegado a las comunidades autónomas y a algunos municipios en materia de VTC, hay elementos que claramente chocan, ¿no? Como por ejemplo el ratio del 1.30 como tal, que al final está definido en relación al taxi, por lo tanto va en contra de lo que dicta la sentencia, que es que esto es un sector que no se puede regular en favor de un colectivo en particular, que es el caso del taxi. También en la concesión de una doble licencia urbana, ¿no? Como por Ujú. ejemplo en Cataluña el año pasado se aprobó un decreto por el cual se requería una autorización urbana para que las VTCs operasen en Barcelona, y se exigía una serie de requisitos Ujú. que son claramente desproporcionados y que no se le exige al taxi, como por ejemplo que el vehículo tenga que medir más de 4,90 y otra serie de limitaciones, ¿no? La famosa precontratación, que ya la Sí. tenemos desde hace varios años, ¿no? Ujú. Entonces, todo esto en un plazo, ¿no? Se va a tener que revisar para que al final vaya en línea con esta sentencia. De hecho, vosotros siempre habéis apostado, siempre camináis, ¿no? Por la integración, ¿no?, de estos servicios. De hecho, en vuestra plataforma conviven VTCs y taxis, ¿no? Sí, es que de hecho eso es lo normal, ¿no? En toda Europa. Es decir, en prácticamente todos los países en Europa y las ciudades donde operamos, al final ofrecemos un servicio multimodal, ¿no? Ujú. Trabajamos con taxis, trabajamos con VTCs, y al final, o sea, lo hacemos en beneficio del usuario final. Y yo creo que aquí, al final, el debate, desgraciadamente en España, por diversas razones, se ha ideologizado, se ha politizado, Sí. y nos hemos olvidado que el enemigo común, que todos tenemos un enemigo común, que es el uso del coche privado, ¿no? O Sí. sea, al final nuestra misión como plataforma de movilidad es precisamente incentivar a que el usuario dependa cada vez menos del coche privado, para así mejorar lo que es la movilidad urbana de las ciudades, ¿no? Y que al final las ciudades estén más enfocadas en los ciudadanos, y se evite el uso o el uso poco optimizado que se hace del espacio público a lo que son los vehículos privados. Y esto es algo que precisamente recoge la propia sentencia, ¿no? Ujú. En relación a las VTCs. Bueno, de hecho, entiendo que una negociación en este aspecto debe siempre encaminarse hacia el beneficio, ¿no?, del propio ciudadano que convive en una ciudad, ¿no? No en dar más o menos participación o valor a un servicio, a un sector que a otro, ¿no? Sí, como justo, Ujú. a ver, por diversas razones en España históricamente, pues hemos tenido un sector del taxi que ha sido muy regulado, ¿no? Tanto en lo que es la oferta de licencias, pero incluso pues eso, tarifas muy rígidas, horarios de trabajo muy preestablecidos, que igual en su momento, hace 40, hace 50 años, pues tenían sentido, ¿no? Para ofrecer transparencia al ciudadano, Ujú. pero a día de hoy, cuando ya tenemos aplicaciones en el que, por ejemplo, al usuario se le permite conocer el precio Sí. con antelación, y se optimizan las rutas, se conocen las rutas, etcétera, etcétera, pues muchas de estas restricciones al taxi dejan de tener sentido. Desgraciadamente, con la aparición de plataformas y de otras alternativas como VTC, en España y en el caso particular de Barcelona, se ha tendido no tanto por darle más competitividad al taxi para que pueda competir, sino más bien restringir la entrada
de lo que son otras alternativas como la VTC para mantener el status quo, ¿no? Entonces, claramente esto es una decisión o sea, no va en línea con el resto de la Unión Europea, queda muy reflejado en la sentencia y ahora se abre un proceso en el que todas las administraciones tienen que reflexionar, ¿no? Y ver cómo podemos un poco reencaminar este problema para que al final se le dé una solución al protagonista que debería ser el ciudadano y no el sector del taxi, y no el sector de la VTC y tampoco las plataformas. Porque una vez conocida esta resolución, ¿no? del tribunal, ahora le tocaría mover un poco ficha o sentar a todas las partes al ayuntamiento, en este caso, por ejemplo, de Barcelona, para ver de qué forma, ¿no? se encaja, ¿no? esta nueva manera o se intenta encajar esta sentencia en la ciudad de Barcelona, ¿no? Sí, totalmente. A ver, ahora digamos que entramos en un periodo en el que hay una divergencia, ¿no? Con lo que es la regulación a nivel de la Unión Europea, porque al Sí, final toda sentencia del TJUE forma parte del corpus regulatorio sí. de la Unión Europea y lo que es la legislación Ujú. local. Y al final, y muchas administraciones no son conscientes de esto, pero la ley, la legislación de la Unión Europea prevalece sobre la Sí. local, Mm. ¿no? Entonces, aunque haya una regulación a nivel estatal o a nivel de comunidad autónoma o local, eh, que vayan contra la Unión Europea, los Estados miembros, en principio, no deberían aplicar esta regulación y hacer todo lo posible para cambiarlo. Consecuencias de no hacer esto, pues al final, pues por ejemplo, cualquier multa que pueda venir por esta divergencia, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la doble autorización de Cataluña, probablemente podrá ser recurrida, podría haber multas incluso de la Comisión Europea al Estado español, ¿no? Entonces, desde luego que las administraciones tienen el incentivo para corregir esto. Y yo, digamos, lo que estamos intentando fomentar y divulgar es que esto es una gran oportunidad, ¿no? Para por fin corregir este sinsentido regulatorio que hemos tenido en España y particularmente en Cataluña y por fin hacer las cosas bien para que haya seguridad jurídica, para que puedan coexistir y convivir el sector del taxi y las VTCs como se hace en el resto de Europa y sobre todo que se le pueda ofrecer un mejor servicio de movilidad al usuario. Todo este cambio político que se ha vivido ahora también en el ayuntamiento, por ejemplo, de Barcelona, ¿crees que os va a ayudar a la hora de hacer un cambio o de asentar otras bases en Barcelona? Esperemos que sí, ¿no? Es decir, independientemente del color político Mm. y del partido que esté gobernando en cada municipio, ¿no? O sea, ahora hay eh, digamos, hay un camino muy claro que tiene que seguir. Mm. Las administraciones marcado por Europa. Entonces nosotros creemos que independientemente de que haya cambios políticos o no, esto es un tema que se tiene que abordar, ¿no? Mm. Obviamente, como he mencionado antes, y por desgracia, esto es un sector y una problemática que se ha politizado y ideologizado mucho, por lo tanto, igual habrá algunos partidos que estén más dispuestos a corregir este problema o no, pero igualmente es que da igual el color político, esto es un tema que se tiene que abordar sí o sí. Ujú. ¿En otras ciudades de España vive la misma problemática como se vive aquí en Barcelona? No, 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 para nada, ¿no? Entonces, a ver, para contexto, nosotros lanzamos primero en Madrid en 2021 Mm. y luego abrimos en Andalucía, en Costa del Sol, Sevilla y finalmente Barcelona fue la última ciudad que lanzamos, ¿no? Y afortunadamente, por ejemplo, en Madrid y en Andalucía, pues ya contábamos con una regulación que era más propicia a la convivencia entre el sector de la VTC y el taxi, ¿no? Por ejemplo, toda esta serie de restricciones que no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, la precontratación de 15 Ujú. minutos, media hora, una hora, que los vehículos tengan que tener la misma longitud que un tanque, ¿no? Que va completamente en contra de lo que es no la optimización del espacio urbano, pues Ujú. afortunadamente no lo hemos tenido
Madrid y Andalucía, y lo que esperamos es que al final el resto de las comunidades en España, incluido Cataluña, pues vayan convergiendo, ¿no? con este modelo que afortunadamente sí que tenemos en otras partes de España y sobre todo el resto de la Unión Europea. Centrándonos en todo esto que estamos hablando y centrándonos sobre todo en Bolt, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos, tanto en Barcelona, ¿no? Que ya sabemos que hay que sentarse y a ver cómo se negocian las cosas, pero sino también para el resto de España, ¿no? ¿Tenéis alguna política de expansión para aquí, para el resto de capitales de provincia del territorio español? Sí, a ver, nosotros cuando lanzamos en España, nuestra idea era al final expandir nuestro servicio a muchas zonas que nosotros consideramos clave, ¿no? Afortunadamente esta sentencia ya nos da algo más de seguridad jurídica. Insisto, no va a haber cambios inmediatos, es algo que se tiene que trabajar con las administraciones, pero ya es un primer paso, ¿no? Por lo tanto, digamos, el porvenir de nuestra expansión en España probablemente vaya a ser muy bueno, se abren oportunidades y ahora hay que ir caso por caso, ¿no? Entonces habrá comunidades que al final ajusten más rápido que otras, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que llamamos nuestros partners, que al final pues son las empresas y los autónomos de taxis y de VTCs, que también van a tener seguridad jurídica para reactivar sus operaciones y trabajar con nosotros. Entonces, eso es algo que evidentemente seguiremos trabajando y iremos desarrollando a lo largo de los próximos meses. Otra pregunta, me comentabas al inicio que en vuestros servicios, que sí que contáis con ellos en el resto de Europa, aquí en España no están todos todavía funcionando, ¿no? Me hablabas del tema de la entrega de la comida a domicilio, por ejemplo, y otros servicios que igual aquí no está. ¿Tenéis ya previsto también que empiecen a utilizarse aquí en España? A ver, eventualmente nuestro objetivo sí es intentar expandir nuestros servicios a la mayoría de mercados, y al final hay muchas variables que se tienen en cuenta. Obviamente hay variables de negocio. En el caso de España, como ha pasado también con el sector VTC y taxi, la variable que pesa mucho, que incluso que pesa más, es la parte jurídica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema del delivery, durante los últimos años en España, pues ha habido muchos cambios regulatorios, ha habido también cierta incertidumbre sobre la aplicación de las nuevas regulaciones, ¿no? Con todo el tema del Ley Rider, etcétera. Entonces, eso es algo que iremos estudiando, ¿no? Entonces, en el momento que veamos una oportunidad y que encaje tanto la oportunidad de negocio como el tema de seguridad jurídica, pues sí, por supuesto que nos podríamos plantear expandir más servicios en España. Pues Daniel, ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información acerca de vosotros, que directamente quieran ya darse de alta en vuestra plataforma, conocer mejor vuestros servicios o empezar a utilizarla, recuérdanos vuestra página. Sí, nuestra página es bolt.eu. Y a ver, la manera más rápida es irse a la App Store de Apple o de Google, buscar Bolt, bajarse la aplicación, probar nuestro servicio. Lo más probable es que al usuario le toque un descuento para probar y al final, pues eso, que tenga la posibilidad de elegir entre una VTC, un taxi. En las ciudades donde lo tengamos también tenemos por ejemplo, en Barcelona tenemos el servicio de bicicletas eléctricas y al final que sea el usuario que elija el servicio que mejor le convenga. Pues Daniel, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de ese conflicto entre VTCs y taxis y del futuro regulatorio que se espera, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Montse, un placer. Un saludo, adiós. Bien. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.
continuamos con nuestro espacio, tu segunda oportunidad, de la mano de nuestra colaboradora Diana Dino. Ustedes ya la conocen, saben que es licenciada en finanzas, homologada por el Banco de España y que su actividad se centra en la refinanciación de activos. Diana, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Monse. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí cada semanita. Sí, bueno. ¿De qué hablamos hoy? A ver. Hoy vamos a hablar de qué pasa con las hipotecas. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué Cuéntanos. pasa con las hipotecas? Sí, bueno, las hipotecas hoy en día son un tema muy a debatir, muy preocupante para la mayoría de las familias que en España tienen una hipoteca e incluso para los que se proponen tener una hipoteca, porque ya sabemos todos, el Euribor se ha disparado, se sigue disparando, no hay buenas noticias todavía, quiere decir, no está ni siquiera estabilizado y no, sin perspectivas de que baje. Así que todo el mundo está realmente preocupado. Uh-huh. Y estamos hablando sobre todo de las hipotecas a tipo variable, a interés variable, que significa Euribor más un porcentaje, un interés para el banco, un beneficio para el banco. Y el Euribor, que ya sabemos que está ya disparado más de un 3,5% de Euribor. Y a esto, aunque fuera a sumarle un 0,50, un 0,60 hasta un 1% de intereses, que son la parte de beneficio que se lleva al banco, pues es muchísimo dinero. Uh-huh. De hecho, yo escuchaba el otro día las noticias y que muchas hipotecas están sufriendo un incremento de más de 300 euros mensuales en la hipoteca. Sí, realmente. Muchísimo dinero. Es muchísimo dinero con respecto a un salario medio, 1.500 euros por aquí, que normalmente hablamos de salarios 1.000 euros, 1.000 y pico. Claro, es que es un 30% del sueldo, que es muchísimo dinero, que de repente y coincide con la subida de todo, con la subida de la energía, con la subida de la cesta de la compra, con la subida de todo. Si tú tienes una hipoteca que la tenías, imaginémonos, a 600 euros con un sueldo de 1.000 y algo, 1.500, ahora se te convierte a una hipoteca de 1.000. Sí, el caso exacto. Y con los suministros, por los disparados. Por el cielo, sí, es verdad, por las nubes. Es que es cierto esto. Todo es muy, muy preocupante y, bueno, quizás es un buen momento de realmente ocuparnos en lugar de preocuparnos de cómo mantener un poco la situación a raya. Lo primero, empezar por el principio. Esta hipoteca se firmaron, vete a saber cuándo, hace 20 años, hace 15, hace 20, hace 25 años. Y ahora parece que por primera vez alguien se preocupa de qué pasa con estas hipotecas que se llevan 20 años pagando. Estas hipotecas, como siempre he dicho, sigo diciendo y no me voy a cansar de comentarlos, hay que revisarlas, hay que revisar qué es lo que cuáles son las condiciones en cuáles se firmó la hipoteca. No se trata de decir, ay, me ha subido la hipoteca, tengo que hacer algo, sino que debíamos de haber hecho algo muchísimo tiempo antes, ¿vale? Es que la hipoteca se firma a 30 años. No quiere decir que tienes que estar 30 años con la misma hipoteca, con las mismas condiciones, con el mismo banco. No, no. Esto es un fallo, esto es un fallo común. Un profesional del mundo financiero ya sabe perfectamente que a la hora que tú firmaste esta hipoteca puede ser que era la mejor del mercado, pero estas condiciones en 20, en 30 años han cambiado muchísimo, con lo cual seguramente que hoy no es que no eres el mejor del mercado, tus condiciones, sino que pueden ser muy malas, incluso perjudiciales. Así que hay que mirar, si la hipoteca se firmó en IRPH, ¿sí? Quiere decir, aquel invento español que hubo en una época, cuando se plantearon ofrecer un interés de referencia que se llamó IRPH porque era la media de los últimos 3 años del interés que se había ofrecido en los últimos 3 años, y aquí hay 2 tipos de IRPH, de banco o de cajas de ahorro. Uh-huh. Bueno, esto ya se declaró por la ley de transparencia que era una cláusula abusiva, por la razón de que el banco no explicó bien a los clientes que el IRPH siempre estaría por encima del Euribor. Quiere decir, sería más caro pagar una hipoteca en IRPH que en Euribor. Y ahora se trata de revisar estas hipotecas y fíjate
todas las semanas, y digo todas las semanas, tengo hipotecas por revisar, todas las semanas. Los clientes nos traen hipotecas para revisar sus condiciones y las hay con IRPH que todavía pagan en estas condiciones hoy en día, que es mucho dinero a recuperar. Hay hipotecas con la cláusula suelo, todavía, y digo todas las semanas, tengo que revisar hipotecas con cláusula suelo, que dictaminaban que da igual cómo baje los intereses, nunca serán menores de normalmente un 3%. Pues fíjate que tuvimos un largo periodo de hipotecas incluso con Euribor en negativo, como para que a un Euribor 0,45 negativo tú tengas que pagar un 3 en positivo de intereses, una diferencia astronómica. Mucho dinero que recuperar los últimos 20 años desde cuando tú empezaste esta hipoteca hasta hoy en día. A esto se suma que en un momento dado se declaró ilegal, abusivo, cobrar a los clientes los gastos de la hipoteca, que significa el precio de la tasación, los gastos notariales, los gastos de registro de la propiedad, y a esto súmale los gastos de la gestoría que se ocupó de toda esta documentación. Calculamos más o menos 2.000 euros en gastos para una hipoteca de 100.000 euros, una hipoteca normal. Claro, esto también se puede recuperar. Además, también se declaró cláusula abusiva, cobrar a los clientes lo que se llaman intereses de mora o servicios de reclamación. No hay servicio de reclamación ninguno. El servicio de reclamación es automático, es un ordenador el que hace eso, no se puede cobrar por un servicio que no se ofrece. Con lo cual, el servicio de reclamación fuera, normalmente se cobraba 18 euros, 30, he visto 35 euros también, que este dinero que se pagó se puede recuperar. Y también los intereses de demoras no pueden superar en 2 puntos el interés ordinario. El interés ordinario es el que tú tenías ya pactado con el banco. Si tenías pactado con el banco lo que sea, 1%, 1,5%, 2%, lo que sea, más 2 puntos de interés, podía ser el máximo de interés de demora. Todo lo que estoy viendo, hipotecas con un 19% de interés de demora. Con lo cual todo ese dinero también hay que recuperarlo, ¿vale? Entonces, lo dicho, todo lo que hay que se llame hipoteca, que tengas en casa en un cajón, sácala, vamos a revisarla y vamos a ver no qué es lo que tú debes al banco, sino qué es lo que el banco te debe a ti. Además, tenemos la idea de que la hipoteca es un documento que firmamos, lo metemos en una carpetita y Eso. sabemos que durante 30 años vamos a pagar. Quien lo tenga fijo, pues sabe que tiene la misma cantidad de cada, Eso. pero no se nos ocurre abrir y decir, No. vamos, no sabe, ahí está, como si fuera un ser que no se puede mover. Ni siquiera sabe uno qué fue lo que firmó. Sí, Preguntas también. cuáles son las condiciones de tu hipoteca y prácticamente nadie sabe contártelas. Pero vamos, lo único que uno sabe es que todos los meses tiene que pagar más o menos esto y solamente hemos reaccionado, el mercado ha reaccionado ahora cuando de repente ha subido lo que él estaba preparado para pagar todos los meses. Y entonces, de repente, ¿qué pasa con la hipoteca? Es una pregunta recurrente. ¿Vale? Porque Diana, he hablado de la gente que ahora se ha dado cuenta lo que le ha subido la hipoteca, ha empezado a plantearse qué hacer Sí. con esto, pero en estos momentos los bancos están ofreciendo soluciones, porque he oído cosas de que paga solo intereses, paga no sé qué, Sí, pero sí, que pero hay soluciones que hay que pensarse mucho también. hay que pensarse mucho y muchísimo y sobre todo asesorarse bien porque hay... Vamos, a esto se le llama código de buenas prácticas, ¿vale? Lo que me estás diciendo, me estás preguntando es sobre una pauta de medidas bancarias que se pueden tomar en una situación como esta. ¿Qué quiere decir una situación como esta? Una situación en que la hipoteca, y aquí solamente hablamos de la hipoteca variable, Sí. ¿vale? Porque es la única que puede de repente subir. Claro, la fija ¿vale? no se puede mover. La fija no se mueve, con lo cual uno sabe lo que firmó desde el día que firmó. Y tampoco es así, porque tú imagínate que hoy en día trabajan los dos, ganan un buen sueldo los dos y firman una hipoteca tipo fijo, ¿vale? Bien. Y dentro de 10 años uno de ellos no trabaja, ¿vale?
te han bajado los ingresos prácticamente a la mitad. Claro. ¿Vale? Y tú sigues comprometido con una hipoteca la misma- tipo fijo con la misma cantidad. Con lo cual, ¿por qué alguien que tiene una hipoteca a tipo fijo no podría beneficiarse de un código de buenas prácticas? En principio sí, pero hay que demostrar muchas cosas. Para poder beneficiarse de un código de buenas prácticas hay que demostrar muchas cosas. Lo primero, que tus ingresos han bajado de una forma importante. Segundo, que tu hipoteca ha subido en un porcentaje importante. Tercero, que sean familias numerosas, con hijos o por lo menos con hijos menores, o familia con mayores a cargo, familia con personas discapacitadas, familia en situación de vulnerabilidad como son con sentencia de violencia de género. Bueno, todo una tipología que hace posible acogerse a un código de buenas prácticas. El código de buenas prácticas dice que se estudia caso por caso, ¿vale? Quiere decir, no es una norma que se aplica por igual a todo el mundo, ¿vale? Se estudiará el caso en función del nivel de vulnerabilidad que tiene la familia, Claro. se tomarán más o menos medidas. Pero hablando de las medidas así en su conjunto, se podía hablar de que se dejaría de pagar el principal, quiere decir la deuda que tienes contratada con el banco, pero se seguiría pagando los intereses que tienes con el banco. Bueno, y aquí viene otra vez el círculo vicioso. Si estos intereses son abusivos, seguiremos pagando la parte abusiva, Sí, claro. ¿vale? Seguiremos pagando el abuso y dejaríamos de pagar lo que a nosotros mismos nos interesa, que es la deuda, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con estos códigos de buenas prácticas? O en otro contexto, si no forma parte de una estructura de una familia con vulnerabilidades y todo esto no se puede llamar un código de buenas prácticas, simplemente se podría llamar novación. Quiere decir llegar a un acuerdo con el banco de reestructurar de alguna forma tu hipoteca. ¿Qué posibilidades hay? Pues que te prolongue la vida de la hipoteca de los 30 a los 40 años, por ejemplo. Pero todo esto a la larga sigue siendo pero que muy perjudicial para los clientes. Mucho. Ahora estoy estudiando hipotecas que pasaron por 2 novaciones, ¿vale? Una hipoteca, una familia que pasó por 2 novaciones. Empezaron a pagar en el año 2007, ¿vale? Y tienen que pagar hasta el año 2050 y algo. Bueno, ya pasamos de los 40 años de hipoteca. Esta gente no estará ni viva a esta época, Claro. porque ya ahora mismo son gente mayor. Ahora mismo son gente mayor, ¿vale? Y evidentemente vienen a preguntar, oye, ¿cómo es posible que yo lleve pagando 20 años y prácticamente, según los cálculos de aquí, prácticamente ahora empiezo a pagar mi hipoteca de nuevo? Prácticamente la deuda es la misma que tenía hace 20 años. ¿Cómo es posible que en 20 años no he pagado nada? Sí que ha pagado. Ha pagado usted una cantidad enorme de dinero, pero se llamaron intereses. No se llama deuda. No es la parte de deuda que a usted le interesa, sino intereses. Intereses, después otros 5 años que los dejaron, porque el código de buena práctica no es de por vida, ¿me entiendes? Evidentemente, de por vida de la hipoteca estamos hablando. Es una época, normalmente son 5 años, en que pactas una serie de condiciones. Se pactan estas condiciones excepcionales, ¿vale? Pues en esta época ocurrió esto, después 10 años más tarde volvieron a pedir otra vez este pacto, sí, lo consiguieron de nuevo. ¿Qué pasa? Siguen pagando intereses, pero en este caso es mucho peor todavía, porque esta hipoteca desde el principio es una hipoteca con cláusulas abusivas, es una hipoteca con intereses abusivos. Claro, pues sigues aumentando. Y sigues aumentando estos intereses y tú solamente pagas la parte abusiva, no llegas a pagar tu hipoteca, tu deuda con el banco. ¿Vale? Mal llevado, y cuando digo mal llevado,
lo digo, llevado sin conocimiento. Quiere decir, sin asesoramiento, sin conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Quién debería de tener conocimiento en esta historia? Evidentemente el banco. Evidentemente el banco debería de ofrecer condiciones razonables a sus clientes, sobre todo para que los pueda asumir. Pero para el banco la hipoteca no es una cuestión de una familia. Para el banco quizás la hipoteca es cuestión de 2 generaciones. A ellos les da igual si esta hipoteca se acabará de pagar con esta familia o con los herederos. ¿Me entiendes? Y por esto lo alarga muchísimo, que para el banco es un beneficio enorme. Otra vez vamos a hinchar los bancos en una mala época. Otra vez las familias se están descapitalizando en un mal momento, en una mala época. Y a esto le llamamos código de buenas prácticas. ¿Vale? Yo no aconsejo a nadie llegar a esto, mucho menos antes de revisar su hipoteca. Claro, eso que te iba a decir. Primero, por lo menos, que se revisen. Exactamente. Que cuando pidan algo se haya sobre una base correcta. Exactamente. Lo primero hay que ir al banco y decir, usted me debe tanto. ¿Vale? Y contando que usted me debe tanto, ahora vamos a ver a qué acuerdo llegamos. ¿Me entiendes? Porque lo ideal es por lo menos rebajar tu deuda con el banco en la parte que el banco te debe, que te ha cobrado de más, y a partir de ahí ver a qué acuerdo llegamos. ¿Vale? Y supervisar los contratos de hipoteca. Los contratos de hipoteca, mira, fíjate, son contratos a 30 años, que el otro día a la pregunta que me hacía esta familia, pobrecitos, que son gente mayor, que venía a preguntar, ¿cómo puede ser que me queda todavía 20 y muchos años que nosotros no llegaremos a ver acabada esta hipoteca? Llevo 20 y muchos años pagando y estoy al principio de mi deuda. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Por qué me ha ocurrido a mí esto? Mi respuesta es, ¿ha estado usted mal asesorado o no asesorado? Sí, yo creo que no asesorado, porque no tenemos la costumbre de consultar con nadie a la hora de hacer una hipoteca. Ten en cuenta que... Bueno, sí, le consultamos al banco. Que el contrato, exactamente, que evidentemente no puede ser parte porque es parte interesada, Claro. Evidentemente no hará justicia porque el banco es parte interesada. Pero fíjate que firmar el contrato quizás más importante de tu vida, que es un contrato a 30 años, no supone ningún tipo de asesoramiento. ¿Vale? No se nos ocurre asesorarnos a supervisar las cláusulas abusivas, ¿vale? Bien, pues en este momento estamos y de aquí partimos con que no hay mucho que hacer. Ahora hay que revisar aquellas hipotecas ya pagadas. Hay que recuperar el dinero que nos han cobrado de más de hipotecas ya pagadas. De hipotecas ya anuladas, ya cambiadas, ya hemos pasado de esta hipoteca, se ha hecho una innovación, se ha hecho, yo qué sé, viviendas ya vendidas. Da igual, mientras exista un contrato de hipoteca con un banco, hay que revisar las cláusulas. Mientras exista un contrato, hay que revisar las cláusulas y ver si realmente lo que hemos pagado es lo justo, como tiene que ser, o hay algo que recuperar. ¿Qué pasa con las hipotecas hoy en día? Pues, con aquellos muchos que les ha pillado en este mal momento, justo el momento que empieza su vida, una familia recién constituida, que sueña con tener su vivienda y ahora mismo se enfrenta a un mercado financiero inestable, inseguro, y tiene que firmar una hipoteca desde el principio con mucho dinero. La primera reacción de los bancos en grupo ha sido endurecer las condiciones. Hay mucha diferencia de condiciones con respecto al año pasado, a la misma época del año pasado. No solamente en los intereses, que el año pasado firmamos hipotecas a tipo fijo a 1,50 y ahora mismo estamos a tipo fijo casi al 4. ¿Vale? ¿Qué pasa? Lo primero, han endurecido las condiciones. Y cuando digo endurecido las condiciones, es que prácticamente ya no se supera el 80% de endeudamiento del precio de compra o del precio de tasación. Los bancos ya con mucha dificultad ofrecen más de un 80% o simplemente no lo ofrecen más de un 80%. Vale. Estamos en el mismo círculo vicioso.
se obliga a las familias a aportar el 20% de capital, vamos, de entrada, más los gastos, que aquí en Cataluña son un 10% de ITP, más gastos notariales y todo esto, de la escritura de compra. Recordemos que uno cuando sale del notario tiene dos escrituras en la mano, una es la escritura de compra, donde todos los gastos recaen sobre el comprador, y la otra es escritura de hipoteca, donde todos los gastos recaen sobre el banco, ¿vale? Bien, pues para entendernos, porque una vez decimos los gastos y otra vez decimos los gastos sí, los gastos no. Claro, porque son dos hipotecas. Perdón, son dos escrituras. Pues eso quiere decir que para una compra de 100.000 euros, contando rapidito, necesitamos tener los 20.000 euros que no nos van a financiar, más el 10%, ya estamos en el 30%, más casi un 5% en gastos. 35% 35 ya de estamos. 100.000 son 35.000 euros. Entre 30 y 35.000 euros hay que tener para poder comprar un piso de 100.000 euros. Y dime tú dónde encontramos nosotros aquí, Complicado. en Cataluña, un piso de 100.000 euros. Complicado, ¿no? Muy complicado. Pues en esta situación estamos. Nunca llegué a entender por qué no hay ayuda, algún tipo de ayuda, aunque fuera a la primera vivienda de compra, aunque fuera a la vivienda habitual, aunque fuera para jóvenes de menos de 35 años, aunque fuera para familias uniparentales, y se me ocurren más condiciones, más situaciones para la cual se debería de ayudar a estas familias para poder conseguir su hipoteca. Tenemos aceptado que se puede pagar un alquiler de 1.000 euros y que esta familia que demuestra que lleva años pagando un alquiler de 1.000 euros, bueno, pues es lo que hay. Pero no se acepta que una hipoteca de 600 euros, podían pagar una hipoteca de 600 euros. Y dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Y por qué no se ayudan? Porque ¿qué solución hay? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Está ocurriendo que las familias, por un lado, cogen una hipoteca, firman una hipoteca a un 80% de financiación, y por el otro lado hacen un préstamo a los familiares o donde pueden para que para les cubrir. dejen, exactamente, les dejen otro 15% entre los gastos y bueno, perdón, otro 35%, ¿no? Lo que hemos estado diciendo. Este préstamo que harán serán igual de caro o más que la hipoteca. Claro, un préstamo personal. Un préstamo personal es muy caro, con lo cual no le hemos hecho ningún favor. No hemos ayudado a ninguna familia. Esta idea de que tenemos que ser ahorradores y que estamos obligados a ahorrar en la circunstancia actual, Bueno, cada vez es más complicado. es misión imposible. Es misión imposible. Así que vamos a condenar a la nueva generación a quedarse en casa de los papás, lo que ya sabemos cómo es, o a sobreendeudarse, a tener hipoteca más préstamos personales. ¿Y qué va a ocurrir? Puede que ocurra que un día no podrán pagar estos préstamos personales. Van a tener que escoger entre seguir pagando la hipoteca y seguir pagando los préstamos. Nuestro asesoramiento siempre es el mismo. Paguen la hipoteca, pero si algo no puedes llegar a pagar a final de mes, lo que no puedes dejar de pagar es la hipoteca, porque eso significa tu casa, el techo de tus hijos. No, esto no puede ser, pero si no llegas al final de mes, lo que vas a dejar de pagar, lo que van a dejar de pagar serán los préstamos. Esto es igual de mal. Sí, claro. Esto es un círculo vicioso. Esto está igual de mal, pero es lo que hay. Bueno, una perspectiva un tanto preocupante. Últimamente los bancos han puesto en mercado el tipo de hipoteca variable, que significa pagar un año, 3, 5 años, una época, incluso 10 años, tipo fijo, después de cuál será un tipo variable, Euribor más algo, ¿no? Vale. Esto está muy de moda en este momento.
también a favor de los bancos, a interés de los bancos, porque claro, un interés de tipo fijo actual es un interés alto. Claro, no te lo van a poner por debajo de... Exactamente, exactamente. Vas a firmar a tipo fijo un interés de un 4, prácticamente un 4%, 3,5, entre 3,5 y 4%. A 5 años, vete a saber qué pasa dentro de 5 años, después de cuál pasarás a un interés variable, vete a saber cómo estará el Euribor dentro de 5 años, que sería el Euribor más lo pactado con el banco, lo pactado con el banco. Y si alguien no le pone remedio a esto, si no seguimos revisando las hipotecas, si no nos planteamos no solicitar ayuda y recibir ayuda profesional para estar seguros de lo que firmamos, pues estamos condenados a lo mismo, a un sistema duro, un sistema financiero, un sistema económico en que siempre los vulnerables, las clases menos pudientes, pues tienen mucho que perder. Uh-huh. Y esto es lo que pasa con las hipotecas, que hay que revisar, hay que conocer, hay que entender y hay que luchar para que los bancos hagan lo que tienen que hacer, su trabajo, y no se aprovechen de la situación, que evidentemente lo hacen. Uh-huh. Pues recalcar, como siempre, la importancia de, como dices tú, de que alguien te asesore, sea para una nueva hipoteca, sea para revisar la que ya tienes, sea para renegociar con el banco. Todo eso de la mano de un profesional, bueno, supone mucho. Mucho. Pero nosotros, y quiero recalcarlo de nuevo, todo este trabajo es un trabajo gratuito. Todo nuestro asesoramiento es gratuito. Solamente cobramos si algo hay que hacer, si hay que actuar, evidentemente. Pero revisar las hipotecas, ayer me venía una familia con mucha razón que me decía, yo sé que es su tiempo, yo sé que usted tiene mucho trabajo, yo sé que esto no es gratis, dígame usted lo que le debo para revisar mi hipoteca. Le dije, no, claro que no es gratis, claro que forma parte de nuestro trabajo. Y yo estoy encantada en hacer mi trabajo de esta manera, revisar de momento y ver qué problemática hay, y ver qué podríamos hacer, y ver en qué podríamos ayudarles. Esto es parte de nuestro trabajo que asumimos de forma gratuita. Otra cosa es que una vez averiguado qué hay que hacer y ofrecido las soluciones, y si a usted le interesa nuestra propuesta, evidentemente esto tiene ya sus honorarios, su servicio, claro, como cualquier servicio. Pero revisar es gratuito. Dirígese usted a área jurídica global de su zona o simplemente a la central. Es un teléfono gratuito, lo encontrará en cualquier web, en internet, en la web de Área Jurídica Global, y ahí les van a avisar, les van a informar y les vamos a revisar todo lo que usted necesite, le vamos a asesorar de forma gratuita. Uh-huh. Pues Diana, con este mensaje nos quedamos, que os pongan en contacto con vosotros, que es muy importante en el momento, en la situación económica y social que estamos viviendo, el tener en cuenta, ¿no?, lo que hay que hacer con nuestras hipotecas, al menos asesorarnos. Como digo siempre, que preguntar no cuesta nada. Diana, como siempre, muchas gracias por haber venido y hasta la semana que viene. Gracias, Monse. A ti. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.